Hola, hola queridos amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Los saluda Kerolai. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. En este video vamos a estar reseñando los capítulos 17, 18, 19 y 20 del libro Fe, Amor y la Trata de Personas. La historia de Carola de la Cuesta, escrito por Raquel Caspi. Estos capítulos están llenos de muchísima información, muchísimo conocimiento y también pues de la historia de Carola, esta sobreviviente de la organización de Sergio Andrade, de el clan Trevi Andrade, y pues es muy interesante todo lo que tanto Raquel como Carola nos dan en este libro, que por supuesto siempre les recomiendo que vayan a comprarlo, que lo obtengan, pues para que ustedes también puedan leerlo ustedes mismos y también para que apoyemos a estas chicas que están pues en esta lucha porque sus historias sean contadas con respeto y sobre todo con veracidad. El primer capítulo que vamos a reseñar el día de hoy es el capítulo 17 y se llama El vacío existencial. Ahí nos dan muchísima información acerca de qué significa este término del vacío existencial y cómo podemos identificarlo en nuestras vidas y obviamente saber si estamos pasando por esa situación. El vacío existencial es una sensación de falta de sentido en la vida que puede manifestarse como una pérdida de motivación e interés por lo que está sucediendo alrededor tuyo. Es básicamente como una sensación de estar muerto en vida, como estar vacío por dentro. Por eso se llama el vacío existencial. Algunas características de este sentimiento, de este vacío existencial, pueden ser la sensación de que no se tiene nada por lo que vivir, o sea que no hay nada importante, nada significativo que te motive a estar vivo o a estar viva. Otra característica es la incapacidad para disfrutar de las cosas que normalmente serían placenteras. Una vez más, esa sensación de que nada te llena, que nada te hace feliz, aunque hayan cosas bonitas y buenas en tu vida. Tú, pues por ese sentimiento de ansiedad y de tristeza total que tienes, no puedes disfrutar esas cosas y no puedes apreciarlas. Otra característica es la soledad, la falta de ilusión y de estímulos, la sensación de no tener nada dentro, o sea, estar vacío por dentro. El vacío existencial puede estar relacionado con carencias afectivas, con lo que no se ha tenido, con lo que se perdió o con lo que no se ha podido hacer en la vida. También este es un fenómeno que se va expandiendo cada vez más en la sociedad actual. Nos explican muchísimo acerca de este vacío existencial en el libro de Raquel. Lo pueden leer ustedes ahí en este capítulo, y al final del capítulo ella nos dice que a pesar de que esta es una experiencia pues fea, difícil, triste, también puede ser la puerta para descubrir cosas mejores, para como llegar a ese punto en el que tú te das cuenta que tienes que agarrarte de algo, que tienes que aferrarte a algo para poder salir de ese momento. Es como tocar fondo y de ahí pues tienes que subir, no puedes bajar más porque ya tocaste fondo y ahora no queda de otra más que subir y salir de ese hoyo, que fue lo que le sucedió a Carola, que ella tenía este vacío existencial y tuvo que agarrarse de su fe y de su amor por Dios y por su familia para poder salir adelante. El capítulo 18 se llama La resiliencia. Nos dice Raquel que para sacar su doctorado ella hizo una investigación y que basó esta investigación en el trabajo de una persona que se llama Edith Grodberg, y que esta persona ha hecho muchísimas investigaciones al respecto de la resiliencia incluso antes de que esta palabra se hiciera común y que se hiciera popular, que ahora la vemos que muchas personas la utilizan y que yo soy resiliente y que hay que ser resilientes, pero que ella estaba investigando la resiliencia pues antes de que la gente la adoptara como una palabra común.
La resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas como traumas, tragedias, amenazas o tensiones significativas. Una persona resiliente es aquella que puede afrontar acontecimientos difíciles, aprender de ellos y fortalecerse al pasar por ellos. Algunas características de las personas resilientes son tener una actitud positiva ante la vida, son capaces de recuperarse más rápidamente de las situaciones adversas, ser menos propensos a rendirse, tener relaciones interpersonales más adecuadas, tener mayor estabilidad personal y profesional. En todo el resto de este capítulo, Raquel nos habla acerca de la resiliencia y de cosas de verdad muy buenas, muy importantes que les recomiendo que ustedes mismos vayan a leer. Y al final concluye diciendo que ella ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que son sobrevivientes del tráfico de personas y que realmente ella puede decirnos que si hay alguien que tiene estas características de la resiliencia y estos valores es Carola de la Cuesta, que tiene una perspectiva de la vida llena de amor, de fe y que es de verdad una persona inspiracional, que es una persona con mucho valor, con mucho coraje y que la valentía que tiene al compartir su historia por primera vez en este libro nos da la oportunidad de realmente entender y aprender de este tipo de cosas. Y así termina este capítulo 18 y continuamos con el capítulo 19 que se llama México. Y en este capítulo nos habla Raquel acerca de las cosas maravillosas de México, pero también lamentablemente de las cosas que hacen de México un país violento, un país pues que todavía tiene muchísimas cosas que mejorar, sobre todo en el aspecto de los derechos a las mujeres y en este tipo de situaciones de trata de personas. Y comienza diciendo, tal vez voy a sonar como Dorothy en El Mago de Oz, pero no hay lugar como México. En serio se los digo, su rico patrimonio cultural está profundamente arraigado en la civilización antigua, que a su vez se refleja en el arte, en la música, en las tradiciones y en la arquitectura. Nos dice que México es un lugar sublime y continúa hablándonos acerca de todas las maravillas que México ofrece. Espero pronunciar bien estas palabras. Nos dice aquí Raquel que tienen las ruinas mayas de Chichén Itzá con la pirámide de Kulkulcán y el templo de los guerreros. Tienen Teotihuacán con la pirámide del sol, la pirámide de la luna y el templo de la serpiente emplumada, que también tienen el Tajín, que es una ciudad de la antigua civilización del Totonac, que sorprende a cualquiera con la pirámide de los nichos, Uxmal con la pirámide del mago, el palacio del gobernador y el cuadrángulo de la monja, Tulum con su pintoresco entorno con las ruinas encaramadas en acantilados sobre la playa. Podría seguir y seguir, dice. Luego nos habla un poco acerca de la gastronomía y nos pregunta, ¿la comida? Honestamente, no hay nada mejor que la comida mexicana. Tacos, enchiladas, salsa, guacamole. Y nos dice que honestamente ya le dio mucha hambre solo de hablar de estas cosas. Y por encima de todo, dice Raquel, el mexicano. La gente es cálida, acogedora, sabe cómo tratar a la gente con amabilidad y cómo hacer una buena fiesta. Los festivales y celebraciones son testigos del rico patrimonio cultural junto con la expresión artística y la artesanía. No hay lugar como México. También continúa hablándonos de las playas, las selvas, las montañas, las cuevas submarinas, acantilados rocosos, costas dramáticas y playas serenas de arena blanca. Con mucho dolor tiene que aceptar que México también, además de todas estas cosas, es un país que lamentablemente llama mucho turismo, pero no solamente por las cosas que ya mencionó, por las cosas buenas, sino que muchos de estos turistas vienen a México buscando encontrar a niñas menores de edad con las cuales tener relaciones íntimas, relaciones ilícitas.
Dice que México es un país roto, un país que pues desvive a sus mujeres, que está gobernado por los carteles de la droga, el crimen organizado, la pobreza, la inigualdad, la falta de oportunidades y muchísimas cosas más en cuanto a la violencia y al crimen, a la corrupción y sobre todo a la impunidad. Básicamente nos pinta al México en el que sucedió esa tragedia de Carola y cómo todas estas cosas que lamentablemente están mal con la cultura y con el gobierno mexicano, pues fueron el semillero perfecto para que estas cosas pasaran, no solamente a Carola, sino que a decenas de jovencitas más que lamentablemente aún en la actualidad siguen sufriendo este tipo de crímenes. Y así es como llegamos al capítulo 20, que bueno, ahí ustedes van a leer que hay muchísima más información acerca de todas estas cosas, estadísticas y muchísima información acerca de México en relación a estos crímenes de la trata de personas. Pero en el capítulo 20, que se llama 2004 y 2005, nuevamente entramos ya de lleno a lo que es la historia de Carola de la Cuesta. Y siempre me gusta que ellos comienzan esta parte poniendo en contexto lo que sucedía en el mundo, en la sociedad, en esa época. Y nos dice Raquel, el año en que los Boston Red Sox ganaron la Serie Mundial por primera vez desde el 1918. El terremoto más fuerte en 40 años se originó en el Océano Índico, creando olas de tsunami que arrasaron gran parte de las costas de Sri Lanka, India, Bangladesh, Maldivas, Birmania, Tailandia, Malasia e Indonesia, donde se confirmó que al menos 290,000 personas habían perdido la vida desde el sur de Asia hasta Sudáfrica. En ese año también Facebook se lanzó como un sitio de redes sociales solo abierto a estudiantes de Harvard y los New England Patriots ganaron el Super Bowl número 38. Esta nota salió en el Washington Post, o sea, en ese mismo año esta nota estaba apareciendo en el Washington Post titulada Estrella del pop mexicano liberada después de que el juez desestimara los cargos, escrita por Mary Jordan. Y la nota dice lo siguiente. Gloria Trevi, la superestrella de la música pop mexicana, fue absuelta por un juez de cargos de secuestro, violación y corrupción de menores y salió libre el martes después de pasar casi 5 años en prisión. Un juez en el estado de Chihuahua dictaminó el martes que no había suficientes pruebas para apoyar los cargos contra Trevi y ella salió de la prisión de Chihuahua a las últimas horas del día. Fue recibida por los animados fans y le dijo a una audiencia de la televisión nacional que estaba lista para reanudar su carrera como cantante. Con su característico cabello largo y suelto y escote pronunciado, Trevi, de 36 años, se dirigió a las cámaras de televisión y dijo que su próximo CD describiría sus sentimientos sobre estar encarcelada. Sus grabaciones han vendido millones de copias. Ella le dijo a un entrevistador de televisión el martes por la noche que estaba lista para entrar al mundo como nunca antes. Y pongan atención a esto. Va a volver más fuerte, dijo Alberto Gil. Oh my goodness, Linda, de 18 años, líder de un club de fans de Trevi, quien dijo que los fans de la cantante desde Brasil hasta Argentina y México están encantados. Es terrible que haya pasado tanto tiempo con criminales, dijo, pero agregó, debido a que ha sido reprimida durante 5 años, volverá como un volcán. Esto lo dijo este fanático que en esa época tenía 18 años y que estaba ahí apoyando a la cantante al salir de la cárcel. Los fiscales habían alegado que Trevi y su exnovio y productor Sergio Andrade abusaron sexualmente de las niñas después de secuestrarlas y traerlas a su séquito que andaba de país en país.
Uno de los acusadores de Trevi dijo que se unió al grupo a la edad de 12 años y quedó embarazada de Andrade. Trevi y Andrade fueron arrestados en Brasil en enero del 2000, después de que surgieron más acusaciones sobre el cautiverio que parecía un culto formado por jovencitas. Trevi fue extraditada a México en diciembre del 2002 y se mantuvo en Chihuahua hasta su liberación. Dos de las coristas de respaldo de Trevi también habían sido absueltas. Andrade está esperando un juicio en México. Una mujer que rompió los tabúes y que sorteó sus calzones en los conciertos. Trevi se convirtió en un símbolo de irreverencia, especialmente después de que la Iglesia Católica expresara su desaprobación. Conocida por sus letras crudas, su casi desnudez y sus apariencias en calendarios, se convirtió en un ícono para las mujeres pobres. Escuchen lo que dice aquí, que era un ícono para las mujeres pobres a la que les gustaba su estilo sexy y descarado. Cuando su carrera fue interrumpida hace 5 años, un titular decía, de la gloria al infierno, pero un titular en México el miércoles decía, del infierno a la gloria de nuevo. Ana Villacorta, vicepresidenta de marketing de la compañía discográfica de Trevi, BMG, dijo que Trevi había escrito canciones en prisión que pronto se pondrían a la venta. Los promotores dijeron el miércoles que los planes para un concierto de regreso ya estaban en marcha. Todavía hay detalles desconocidos sobre el hecho de que Trevi quedó embarazada mientras estaba encerrada en una prisión de Brasil donde no se permitían las visitas conyugales. Trevi afirmó que fue violada, pero los funcionarios de Brasil dijeron que las pruebas de ADN revelaron que Andrade era el padre. En la entrevista de televisión que también se publicó en uno de los sitios web de su club de fans, Trevi dijo, voy a extrañar a mis compañeras en la prisión, donde hay mucha gente inocente y aquellos que cometen errores y merecen una segunda oportunidad. Después de casi 5 años en prisión, la superestrella Gloria Trevi dice que está lista para reanudar su carrera. Entonces, este es el artículo que nos comparte Raquel Caspi, que fue publicado cuando Gloria Trevi sale de la cárcel ese año. Y ellos aquí le cambian los nombres, no ponen los nombres de Gloria, Sergio, sino que simplemente los tachan. Pero yo estoy leyendo el artículo original en el que pues obviamente sí salen los nombres. También nos comparte otro artículo que es de Associated Press y dice lo siguiente. Este habla acerca de Sergio Andrade. Un juez condenó el martes al ex gerente, al ex productor de la estrella del pop Gloria Trevi a poco menos de 8 años de prisión por violación, secuestro y corrupción de menores, pero le permitirá ser liberado a tiempo después de pagar reparaciones a su acusadora y una pequeña multa. O sea que lo iban a liberar antes de tiempo si él pagaba reparaciones y una pequeña multa. Sergio Andrade ha estado tras las rejas durante 5 años y el juez Javier Pineda dijo que puede ser excusado del resto de su sentencia de 7 años y 10 meses, pagando alrededor de $90,000 a su principal acusadora, Karina Yapor, y a su familia. También se le cobrarán $326 en multas judiciales. Andrade recibió esta sentencia porque no tenía antecedentes penales y se comportó muy bien durante su tiempo en prisión, dijo Pineda. No se le considera un peligro para la sociedad. El juez tardó horas en leer el archivo del caso de más de 300 páginas antes de anunciar el veredicto. Andrade escuchó desde el interior de una reja de metal en la sala del tribunal. No habló con los reporteros antes de regresar a su celda. Acusador no presente. A pesar de las garantías de que estaría presente, Yapor no estaba en la sala del tribunal para el veredicto de Andrade. El abogado de Andrade dijo que tenía listo el dinero para ambas multas y que los pagaría lo antes posible, permitiendo su liberación inmediata. Había sido acusado de atraer a chicas jóvenes al séquito musical Trotamundos de Trevi
prometiendo fama y formación musical solo para abusar sexualmente de muchas de ellas. Yapor, nativa de la ciudad de Chihuahua, que se unió a Trevi de gira a los 12 años, dijo que Andrade la violó y la retuvo contra su voluntad. Pineda había descubierto anteriormente que no había pruebas suficientes para condenar a Trevi y a otras cantantes de apoyo por violación y secuestro al final de un juicio separado en septiembre. Yapor dio a luz y luego dejó a un bebé en España en 1998. Las pruebas forenses demostraron que Andrade era el padre. Después de descubrir al bebé en España, la policía presentó cargos contra Trevi y Andrade, quienes desaparecieron pero fueron arrestados en Brasil en enero del 2000. Durante los procedimientos en su contra, Andrade testificó sobre tener relaciones sexuales con Yapor, pero negó haberla violado o secuestrado. O sea que sí aceptó haber estado con ella íntimamente, pero dijo que no había sido ni una violación ni un secuestro. Después de leernos esos artículos o de compartirnos esos artículos, Raquel también nos dice que Antonio recibió una sentencia de 7 años y 10 meses en prisión y que fue liberado en el año 2007. Nos cuenta que cuando ella y Carola hablaron sobre cómo se sentía acerca de esto y de cuando sucedió la liberación de la cantante, dijo que escuchó la noticia de que Laura había sido liberada. Esto fue 4 años después de que a ella la rescatara la Interpol y que en ese momento no entendía completamente lo que estaba pasando. Sus sentimientos eran muy contradictorios, nos dice Carola, que por un lado sentía tristeza por Laura porque había perdido a una hija pequeña de poco más de un mes y que ella en ese momento pensó que después de esa experiencia tan horrible de perder a su niña y de pasar esos años en la cárcel, que algo tal vez había cambiado dentro de ella, pero después sintió una gran frustración y un gran enojo porque veía a Laura llorar ante las cámaras y mentir de una manera que para ella era increíble, porque ella sabía que estaba ejerciendo una severa manipulación ante los medios de comunicación, porque ella en ese momento se acordaba del grooming que Laura le había hecho y que había sufrido a manos de Laura, y también recordaba y todavía recuerda cómo Laura era una parte importante de esa pesadilla que vivió no solamente Carola, sino tantas niñas. Y encima de todo eso, ella tenía que vivir con que un juez había dicho que no había evidencia suficiente para condenar a Laura. Se sentía engañada por los medios de comunicación y atacada por los fans de Laura, quienes hasta el día de hoy son extremadamente agresivos, incluso cuando Carola no ha dicho muchas cosas a lo largo de estos años. A pesar de todo esto, había una parte de ella, en cierto punto, que creía que debía haber una buena razón para que Laura hubiera sido liberada y que ahora sin Antonio ella dejaría a todas las chicas en paz, ahora que pues ella había salido de la cárcel, que supuestamente era una mujer diferente, que había pasado por esos golpes tan fuertes de la pérdida de una hija y pues esos casi 5 años en la cárcel, que Carola esperaba pues una persona diferente. Pero ella no ha dejado de infundir terror, nos dice aquí Raquel, que a pesar de que Carola pensaba que iba a haber una Gloria, una Laura después de la cárcel, dice que ella no ha dejado de infundir terror en estas chicas y que envía mensajes amenazantes a través de sus fans e intimida y acosa a través de los medios de comunicación, a través de sus libros y su película y su serie. Aquí no dicen la serie, pero sabemos que también hay una serie, que ella continúa hablando de las diferentes víctimas, considerándose a sí misma también una víctima, lo que honestamente después de años de defender a Antonio fue un shock para muchas personas.
Y eso es cierto, realmente que la hemos escuchado por años y años decir que ella no es una víctima y que Antonio no era más que un productor estricto, que sí les exigía mucho, pero que nunca llegaba al punto de los abusos, que estas chicas estaban mintiendo, que estaban exagerando y que son víctimas de su propia avaricia. Sin embargo, ahora ella dice que es víctima. Lo que dice Raquel es pues bastante choqueante para muchas personas que por años la han escuchado decir que no es víctima, y encima de eso la han escuchado defender a Antonio. Nos dice Raquel que en una entrevista realizada en el 2004, después de salir de la cárcel, se le preguntó a Laura sobre su parte en todo lo que sucedió. Dice Raquel que esta es una entrevista que vale mucho la pena escuchar. Aquí no nos dice quién es la entrevistadora, pero sabemos por la entrevista que obviamente es Adela Micha en esta entrevista que le realiza a la cantante, que pues es muy famosa, muy icónica. Dice Raquel que con más de 1 hora de duración y que extrae algunas partes que para ella son muy importantes, que son relevantes de esta entrevista y que ella considera pertinentes como una demostración de lo que Carola y todas las demás víctimas han tenido que ver, han tenido que escuchar en los medios de comunicación sobre lo que a ella y a las otras chicas les sucedió. Eso sí, dice aquí Raquel, debo admitir que hay partes de esta entrevista cuando Laura habla de lo que le pasó a su hija pequeña, donde me encontré con lágrimas en los ojos y que sintió mucha compasión por ella, por la cantante, que son estas partes cuando ella llora y habla de lo que le sucedió a su hija y del dolor tan terrible que es perder a un ser tan querido como es un hijo para una madre. Dice Raquel que eso la conmovió incluso hasta las lágrimas, pero nos dice que curiosamente, sin embargo, esta compasión me abandonó rápidamente debido a todo lo demás que dijo. O sea que ese momento de compasión para con la cantante se disipó en el momento que ella comenzó a decir muchas cosas que Raquel considera victimizantes, revictimizantes para estas chicas. Y después de hablar de lo que le sucedió a su hija, en el minuto 15 la cantante comienza diciendo: el vendaje se cayó de mis ojos y estoy feliz de estar viva, porque disfrazadas de amigas, de hermanas, eran personas que envidiaban lo que yo tenía, lo que llevaba, como que querían lo que hacía, lo que yo quería, y en muchos casos querían ser yo. Quiero decir, no solo querían parecerse a mí, querían ser yo y tener lo que yo tenía. Yo era muy ingenua. No me di cuenta, o en cierto punto lo tomé como un halago. Y en este momento le pregunta a la entrevistadora: ¿eso es respecto hacia ellas y hacia él? ¿Cuándo terminó tu amor por él? Y Laura contesta: en ese momento, o sea, cuando se enteró de lo que realmente le había pasado a su hija. Y la entrevistadora continúa: hay algunas acusaciones muy serias, saliste absuelta, pero uno sabe y uno se conoce a sí mismo, conocemos nuestra propia historia, conocemos nuestro pasado, lo vivimos y lo llevamos con nosotras todo el tiempo. Mira, yo tengo un hijo. Y aquí la entrevistadora procede a hablar de su hijo de 13 años y luego le dice a Laura: había chicas de esa edad que llegaron contigo. Y luego le preguntó a Laura: ahora tienes un hijo, ¿te gustaría que le pasara algo así a él? A lo que ella respondió: absolutamente nunca. Y la entrevistadora: hubo momentos en los que todas vivían bajo el mismo techo. Laura dice: eso fue mucho más tarde. Sin embargo, es absolutamente imposible que me digas que no estabas al tanto de lo que estaba sucediendo. Y Laura dice: pero eso fue más tarde, eso fue mucho más tarde. Estamos hablando que en el 94, 95, 96, 97, 96 estaba trabajando sin parar. Entrevistadora: entonces, cuando eran adolescentes, ¿no te diste cuenta de que esto estaba sucediendo? Y cuando eran mayores, ¿es cuando empezaste a darte cuenta de que había situaciones? Laura:
Es muy relativo decir adolescentes porque no todas eran adolescentes. Entrevistadora. Bueno, algunas de ellas lo fueron, Laura. Algunas de ellas lo eran. En términos legales y judiciales no soy nadie para juzgar, Laura. Pero en términos morales, sí, pero no estaba ciega. Llega un momento en el que uno debe asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y Laura dice, pero no culpo a nadie, no culpo a nadie, a nadie. Entrevistador, exactamente, así que cuéntanos, dime, ¿qué te pasó? No te estoy pidiendo que culpes a nadie, estoy de acuerdo contigo, especialmente a los 36 años, uno tiene que asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y Laura contesta chasqueando los dedos. A los 36 y a los 15 y a los 18 y a cualquier edad, a los 9 años, uno debe aprender a asumir la consecuencia de la acción de lo que uno ha hecho, a asumir la responsabilidad. Entrevistador, ¿cuál fue tu responsabilidad en todo lo que pasó? Después de todo este tiempo, ¿de qué parte eres responsable? Tal vez se lo estaba poniendo demasiado fácil a ellos. El hecho de que no estuviera interesada en cosas materiales y que hubiera una pequeña mina de oro, una fortuna, una gallina poniendo huevos de oro y dejando que cualquiera los agarrara. Creo que eso es lo que hice mal. En ese momento me preocupaba mucho por todas ellas y quería que estas personas fueran lo que había imaginado que eran, porque sé que están en mi contra, pero nunca podrían haber sentido odio, tal vez envidia, pero odio no, porque gracias a mí tragaron y continúan tragando, y espero que dejen de tragar gracias a mí, porque es bueno ganarse la vida con el propio trabajo duro y no a través del veneno que está saliendo de sus lenguas. No voy a dar nombres, no me importa. Solo me interesa que me dejen en paz, que dediquen sus vidas a sus propias cosas, que dejen de perseguir las cámaras que realmente están mirando mi trabajo. Aparecen queriendo estar en el centro de la atención. ¿Sabes qué? Que se pongan a trabajar, que trabajen. Si no puedes cantar, si no puedes componer, no es mi culpa. Dios debe haberte dado algún tipo de talento. Búscalo, encuéntralo y úsalo, porque Dios no deja a nadie con las manos vacías. Y esa es una parte bastante resumida de esta entrevista que hace Gloria Trevi con Adela Micha en el año 2004, en el que pues Adela hace un buen trabajo en intentar sacarle la información real a Gloria Trevi. Se ve ella pues bastante dudosa. Muchas veces su cara refleja que no le está creyendo esa narrativa que ella le dice. Por ejemplo, cuando le pregunta, es imposible que no hayas visto, Gloria, dime, no te estoy juzgando. Básicamente ella está como desesperada, le quiere dejar saber que le está preguntando realmente porque quiere entender, no porque quiere juzgarla, porque ella pues le dice, tú ya fuiste juzgada, tú ya fuiste absuelta, pero dime, tú qué sabes, tú qué veías, de qué eres responsable tú. Pero a pesar de que la misma cantante le dice que uno a cualquier edad que tenga, ya sean los 9, los 10, los 16, los 36 años, no importa, que tienes que hacerte responsable de las cosas que haces, lo cual pues sabemos no es así. No es lo mismo una responsabilidad de una menor de edad de 12 años que llegó ahí, por ejemplo, Karina Yapor, a la responsabilidad de un hombre de 48 como tenía Sergio Andrade, de 30 y pico como tenía Gloria Trevi. Obviamente no es la misma responsabilidad, no es el mismo nivel de madurez ni de la capacidad que tienes en ese momento de tomar decisiones. Sin embargo, Gloria pues siempre saliéndose por la tangente, yéndose más por el lado filosófico, por el lado emocional, le contesta estas cosas que ella creía que eran sus amigas, que ella no creía que ellas podían tener odio hacia ella, que tal vez envidia sí, pero que ahora se da cuenta que ellas querían ser, no solamente tener lo que ella tenía y ser como ella era, sino que querían ser ella misma. Entonces dice también esta parte aquí de que tragaban de ella, que la encuentro pues bastante dolorosa, bastante hiriente, esas palabras que diga que tragaban de ella, cuando sabemos por el testimonio no solamente de una, sino que de muchísimas de ellas, que lo que comían estas chicas eran desperdicios, eran riñones de pollo, eran hígado, cosas asquerosas, cosas horribles,
pan con moho, cosas que pues ninguna persona debería comer porque son básicamente basura. Y encima de eso también eran obligadas a comer vómito. Imagínense eso, comer el vómito de ellas mismas e incluso el vómito pues de otras personas que también tenían ellas que verse obligadas a hacer esto. Entonces, solo imagínense la posición, la situación en la que se encontraban estas chicas al tener que escuchar las cosas que Gloria decía en estas entrevistas. De verdad que sí, tuvo que haber sido muy duro intentar recuperarse ellas de ese dolor, de ese trauma y encima de eso tener que escuchar estas cosas que ellas saben que pues no están ni lo más mínimamente cerca de la realidad. Y es por eso que nos dice aquí Raquel Caspi: esto, queridos lectores, es la revictimización en su máxima expresión. Y continúa diciendo: y surgieron tantas preguntas dentro de mí, solo suponiendo, que ella no tenía absolutamente ninguna idea antes del 96 de lo que le estaba pasando a tantas mujeres jóvenes. Ella sabía lo que pasó a partir del 96 y fue entonces cuando llegó Carola. Obviamente que en el exilio sabemos que estaban todas juntas, sabemos que vivían en departamentos muy pequeños, que viajaban en grupos a diferentes países, que muchas de estas jóvenes menores de edad salieron embarazadas en esa época y obviamente en esos años ella estaba ahí. Entonces, como dice aquí Raquel, supongamos que antes del exilio ella no sabía nada porque estaba, como nos dice ella, en conciertos, estaba enfocada en su carrera, estaba pues dedicada a lo que era su público. En el 96 ella deja los escenarios, ella misma le anuncia a su público que va a dejar los escenarios para supuestamente cuidar a Sergio Andrade de un supuesto cáncer, y ella abandona los escenarios. Entonces en ese momento tampoco vio nada cuando supuestamente ella nos dice que se tomó un año sabático, entre comillas, porque lo que suponemos obviamente que comienzan el exilio, se van de México y comienzan a huir porque sabían que ya venía el libro de Aline Hernández. Entonces creo que esta pregunta que hace aquí Raquel Caspi es buenísima, es un muy buen cuestionamiento y le dice: tampoco sabías nada en el 96 cuando ya en ese entonces había llegado Carola, cuando se van de México, cuando se van a España, cuando todas viven en fincas en España y luego se van a casas a Argentina, a departamentos en Brasil. En esa época no sabías nada, porque aun si ella nos dice que antes de eso no sabía, que no las veía, que andaba ocupada, desde el momento que en el 96 ella vive con estas chicas y las ve embarazadas y las ve tener hijos y ve a bebés nacer y vivir ahí también en esas situaciones que no son pues nada aptas para un menor de edad, para un recién nacido. Entonces desde ese momento ya hay un conocimiento y por ende podríamos decir que ya podría haber también una responsabilidad. Y por eso nos dice aquí Raquel esa pregunta que la verdad es buenísima, nos hace pensar muchas cosas. Y continúa Raquel diciendo que la entrevista terminó con una declaración hecha por la entrevistadora que dice: después de 1700 días en prisión, fue a la catedral para una misa, dando gloria a Dios en lo más alto, colocándose a los pies de una imagen, un acto que algunos relacionan con la figura bíblica de María Magdalena. Ella misma, al salir de la cárcel, repitió la frase: que el que esté sin pecado tire la primera piedra, y fue captada llorando con los brazos extendidos diciendo: gloria a Dios en lo más alto. Una actitud más típica de los sacerdotes que de los laicos, pero una que ella transformó en un momento de éxtasis, una experiencia mística y religiosa, porque Laura, más allá de la fe, quería ser vista como una imagen de humildad, perdón, reencuentro e incluso generosidad. Para cumplir con su diezmo depositó un valor muy personal, su propio anillo. Y aquí nos cuenta Raquel que Carola recuerda esas primeras veces que vio carteles de los conciertos de Laura en Cancún,
que ella se iba a estar presentando en esa ciudad donde ella vivía y que esa primera vez que ella vio ese cartel que anunciaba que ella iba a estar en concierto en esa ciudad, que sintió un miedo que le llegó hasta la médula, saber que ellas iban a estar en la misma ciudad. Entonces vemos aquí el tipo de miedo que estas chicas tenían para con la cantante, porque sabían obviamente de su poder, de la aceptación pública que ella estaba teniendo. Imagínense, de pasar a ser libres, de sentirse que pueden vivir su vida normalmente, a tener que escuchar todas estas cosas, estas entrevistas, a ver cómo el público pues las ataca y comienza a decir las mismas cosas que dice la cantante. Pues es normal que una persona que se siente diminuta, me imagino yo que se sentían ellas diminutas, que sentían que no tenían el mismo valor o la misma fuerza mediática de la cantante, pues es normal que sintieran este pánico con solo saber que ella iba a estar ahí en su ciudad. Con respecto a cuando Antonio fue liberado, hablamos de eso durante mucho tiempo con Carola, dice aquí Raquel. Ella ha bloqueado ese momento de su vida, realmente no lo recuerda en lo absoluto. Dice que ella no recuerda esos anuncios que ella vio de cuando Antonio salió de la cárcel, que no sabe nada, que hasta el momento del día de hoy tiene bloqueada esa experiencia de cuando él es puesto en libertad. Lo que ella sí recuerda es la sensación de profunda impotencia, impotencia e impunidad. Lo que fue extremadamente útil para ella en ese momento de su vida fue vivir lejos de todo y tener un fuerte sistema de apoyo. O sea que el hecho de ella haberse alejado, no dar entrevistas, no tener una imagen pública, no tener redes sociales, que vemos que ella, Carola, ha sido muy hermética en su vida social, no hemos sabido realmente nada, incluso fotografías de ella no hay, muchas fotografías, no tenemos pues nada realmente que nos diga lo que ha sido su vida hasta prácticamente los últimos años, cuando ella ha sido activista en contra del tráfico de personas, pero de su vida privada realmente es muy poco lo que sabemos. Dice Raquel que ella le contó cómo eso fue un plan divino, un plan guiado por Dios, que le dio la oportunidad de contemplar todo eso fuera del caos masivo, que fue una bendición para ella estar en una especie de meditación y comunión, encontrando la paz que limpió y organizó sus pensamientos, permitiéndole distinguir lo real de lo infundado, los pensamientos de amor de los de miedo. Tuvo la oportunidad de sentir odio, de llorar en soledad, reír, bailar, conocer a personas de fe y a aquellas con creencias opuestas y encontrar su centro en un entorno sin restricciones ni estructura, o sea, algo totalmente diferente a lo que había vivido en la organización, donde todo eran reglas, castigos, maltratos, etcétera. Tuvo la oportunidad de reparar su relación con el Océano Pacífico en el Mar Caribe en una especie de reunión que trascendió lo físico. Fue un encuentro profundo del alma con una fuerza que había sido un testigo silencioso de su dolor, recordándole el inmenso poder que se esconde bajo la superficie. Experimentó un regreso a un estado primitivo, una comunión, una reconciliación silenciosa con la esencia misma de su existencia. Me llamó la atención esta parte donde habla del Océano Pacífico, que se reconcilió, que reparó su relación con el mar. Acordémonos que muchos de los maltratos que estas chicas vivieron fueron en esa playa de Ixtapas y Guatanejo. También en Brasil, en Copacabana, ellos tenían un apartamento básicamente al frente del mar. Entonces me imagino que el mar les traía recuerdos muy dolorosos, recuerdos de esos trabajos forzados que ellas tenían que estar afuera bajo el sol, sin tomar agua, deshiervando, moviendo una palmera completa de un lugar a otro. Entonces, qué triste, ¿no? El mar, que es un lugar tan bonito para nosotros, que nos emocionamos de ir a la playa, vacacionar, meternos en el agua, sentir la inmensidad del mar.
y que ella lo relacionara con algo tan triste, con algo tan feo como fue esa experiencia que vivió. Sin embargo, aquí dice Raquel que tuvo la oportunidad de reparar su relación con el mar y con el océano Pacífico y que fue una experiencia que trascendió incluso lo físico. Nos dice sus experiencias durante esos años no fueron lo que todos pensaron que deberían ser, pero fueron lo que funcionó para ella. Ella profundizó en su relación con Dios y entendió que Dios la aceptó sin juicio, sin necesidad de ser algo que era imposible para ella ser. Ella experimentó la libertad. Y así termina este capítulo, el capítulo 20, y siempre nos dejan con un versículo de la Biblia. En esta ocasión es Salmos 19:14, que dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tus ojos, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces, un capítulo muy bonito, la verdad, que nos deja saber que a pesar de todas estas cosas tristes que vivió Carola, como nos decían al principio en ese capítulo 17, que nos hablaba de el vacío, este vacío existencial que uno llega a tener en ciertas situaciones de la vida, donde se siente básicamente como un caparazón sin vida. A Carola pues la llevaron a un momento de libertad, no solamente libertad física, estando ya fuera de esa organización coercitiva, sino también de libertad emocional, de libertad espiritual. Y me llama la atención que tanta gente las critique a estas chicas, que digan que ellas sienten envidia, cuando realmente la mayoría de ellas no han hablado, no se han defendido, no han refutado las cosas que se han dicho de ellas, no han salido a aclarar ni a pedir ningún tipo de disculpas. De hecho, ni siquiera eso han hecho hasta el momento de hoy, que están publicando sus libros, que están publicando sus historias. Entonces vemos como todas estas críticas que dicen que ellas solamente quieren foco público y que solamente quieren acaparar los reflectores y también la atención que pueda tener la cantante. Estos son argumentos infundados realmente. Y me llamó mucho la atención de este capítulo la parte en la cual Carola dice que ella pensó que después de todas esas cosas tan duras que había pasado la cantante, la pérdida de su hija, los años en la cárcel, que ella saldría pues con una actitud diferente, con una actitud en la cual pues no las iba a revictimizar, que no iba a atacarlas, que no iba a hablar de ellas, sino que simplemente iba a seguir su vida, iba a seguir su carrera, lo cual está bien, nadie le critica, pero que sí fue muy choqueante para ella ver estas entrevistas y verla llorar y verla decir estas cosas al respecto pues de las chicas, que creo que es algo que cada día nos queda más claro, que hay un antes y un después. Obviamente lo que sucedió en esa organización fue terrible, no hay justificación, ninguna de estas chicas tendría por qué haber pasado por eso, pero también existe lo que sucedió después, cuando ya todas salen del dominio mental, del dominio físico de Sergio Andrade, en el cual ellas pueden tener la libertad de tomar sus decisiones y de actuar pues bajo su misma conciencia, de actuar bajo su misma responsabilidad. Y es aquí donde creo que ellas se sienten confundidas, se sienten dañadas, se sienten lastimadas y se preguntan por qué seguir con estos comentarios, por qué seguir pues con esa narrativa que las deja a ellas básicamente como las villanas en la historia de la cantante. Entonces sabemos que pues una amistad era imposible que se diera entre ellas, especialmente porque ellas la ven como una persona que de alguna forma tenía acción, que tenía ella pues algún papel un poco protagónico en todas las cosas que sucedían dentro de la organización con respecto a estos abusos. Entonces nadie estaba esperando una amistad o que estuvieran juntas, que colaboraran en trabajos juntos, obviamente no, pero sí estábamos esperando por lo menos un respeto a los nombres, a las imágenes, a las historias, al dolor, al trauma, a las heridas que estas chicas sufrieron. Y es ahí donde creo que sí, estas chicas definitivamente ven una diferencia en lo que pasó en esa organización, y ahora que escuchan estas cosas como que entienden mejor
los sentimientos que había de parte de la cantante hacia ellas, que era como un obstáculo. Ella las veía quizás como ese obstáculo para ella tener la vida que deseaba en ese momento, porque ella nos dice que ya estaba cansada de esa vida de los escenarios, que a pesar de que amaba a su público y que le encantaba ser quien ella era y hacer lo que hacía, ya había llegado el momento en el que ella añoraba una vida normal, una vida más tranquila, y obviamente estas chicas eran de alguna forma el obstáculo para ella obtener eso, que es lo mismo que vemos en cada una de las historias, en cada una de las narraciones. Creo que cada vez llegamos más a esta misma conclusión. Entonces así terminamos este análisis de estos capítulos del libro de Carola de la Cuesta. Esperamos les haya gustado. Por favor, no olviden obtener ustedes mismos este libro y poder leerlo, porque obviamente hay muchas partes que no podemos cubrir en este video, pero ustedes tienen que leerlo, tienen que apoyar a estas víctimas en estos proyectos, y también pueden apoyar al canal dejando su escándalo like y también dejándome sus comentarios aquí abajito, porque siempre los leo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.